Bienvenido al curso básico de Python. En este curso veremos los conceptos básicos de Python para que puedas dar inicio a tu carrera como programador. Voy a intentar hacer esta introducción lo más breve posible para poder comenzar con el curso. Este curso está dividido en 5 secciones que te voy a mostrar, y en cualquier momento puedes ver tu avance en la barra que aparece en la parte inferior. En la primera sección, primeros pasos, aprenderás los conceptos fundamentales y las reglas básicas necesarias para escribir tu primer programa en Python. En la segunda sección, tipos de datos, aprenderás 2 tipos de datos fundamentales, que son las cadenas de texto y los booleanos. En la tercera sección, estructuras de datos, una sección un poco más extensa, aprenderás las estructuras de datos más utilizadas, que son las listas y los diccionarios. En la cuarta sección, condicionales y bucles, aprenderás a controlar el flujo del código con los condicionales if, elif, else, y también conocerás los bucles for y while. Y finalmente, en la quinta y última sección, titulada funciones, aprenderás lo que son y cómo escribir tus propias funciones desde cero. Te deseo el mayor de los éxitos y te felicito por dar este primer paso en tu nueva carrera como programador. Comencemos. Bienvenido al primer video del curso básico de Python. En este video veremos los comentarios. Pero primero, definamos qué es un comentario. Un comentario es una declaración no ejecutable. Y una declaración no ejecutable es una parte del código que es ignorada por el compilador. Por lo tanto, la función de un comentario es la de un texto de apoyo y tiene como objetivo explicar el funcionamiento de nuestro código. En Python podemos declarar un comentario iniciando con el símbolo hash. En el ejemplo anterior, escribimos un comentario de una sola línea, sin embargo, también es posible escribir comentarios de múltiples líneas haciendo uso de 3 comillas, ya sean dobles o simples. En este ejercicio veremos el que tal vez es el tema más fundamental de Python, la indentación. La indentación son los espacios que hay al comienzo de cada una de las líneas de código. En Python, la indentación es obligatoria y permite la compilación del código. Este concepto es tan importante que si el programa detecta por lo menos una línea que no se encuentra indentada correctamente, arrojará un error. Es por ello que cada línea que pertenezca a un mismo bloque de código debe llevar la misma indentación. Cuando declaramos una nueva línea de código, Python utiliza de manera predeterminada 4 espacios. Si quisiéramos, nosotros podemos modificar este valor, pero necesitamos dejar como mínimo un espacio de indentación, a excepción de la primera línea. Esta no debe tener ningún tipo de indentación. En casi todos los editores de texto, la indentación se realiza automáticamente. Solo hay que colocar el cursor al final de la línea de código en la que estemos trabajando y presionar Enter. A pesar de ser obligatoria, la indentación ofrece una mejor legibilidad y forza al programador a escribir un código más limpio y ordenado. Por otro lado, la principal desventaja es que indentar línea por línea es un proceso muy tedioso, y si el editor de texto que utilizas no lo hace automáticamente, pasarás horas acomodando tu código. En este ejercicio veremos las variables en Python. Una variable es un nombre dado a una ubicación de memoria, y a diferencia de otros lenguajes de programación, en Python no es necesario especificar el tipo de dato al declarar una variable. ¿Qué quiere decir esto? En otros lenguajes de programación, como en C++, por ejemplo, debemos poner el tipo de variable que estamos declarando. Si quisiéramos declarar un valor entero, debemos especificarlo. Sin embargo, en Python esto no es necesario, ya que el programa asigna automáticamente el tipo de variable. Declarar una variable es muy simple. Solo debes escribir el nombre de la variable y después el valor que quieras asignar a esa variable. Hay algunas reglas que debemos tomar en cuenta al momento de definir el nombre de nuestras variables. La primera regla es: el primer carácter del nombre de la variable debe ser una letra, ya sea de la A a la Z o un guión bajo, nunca un número.
La segunda regla es, el nombre de la variable puede contener únicamente caracteres alfanuméricos, ya sea de la A a la Z, del 0 al 9 y también guión bajos. La tercera regla es que las variables distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Así que la variable número con n minúscula es diferente de la variable número con n mayúscula. Y la última es que algunos nombres reservados como for, break o return no pueden ser usados para el nombre de una variable. En este ejercicio veremos la función más simple de Python, la función print. De forma muy general, una función es un bloque de código que es ejecutado únicamente cuando es llamado. Para utilizar esta función debemos escribir la palabra print y el objeto que queremos imprimir dentro de los paréntesis. Al correr este código se imprimirá el objeto en la consola. Podemos colocar una cadena de texto, un valor numérico o cualquier otro elemento, pero sin importar el objeto, este será convertido a una cadena de texto para poder aparecer en la consola. Esta función es útil para poder conocer el valor de una variable o simplemente monitorear el comportamiento de nuestro código. Aquí en el editor de texto lo que vamos a hacer es comprobar el resultado y ver cómo se muestra en la consola diferentes elementos que vamos a imprimir. El primer elemento que vamos a imprimir va a ser una cadena de texto. Cuando presionamos el botón de correr, el resultado se muestra en la consola de la parte inferior. Ahora intentemos imprimir un número aleatorio. Aquí se pueden dar cuenta que los resultados que van apareciendo en la consola están en el mismo orden en el que nosotros colocamos las funciones de print en el editor de texto. Y por último vemos que también se puede imprimir cualquier otro elemento que no sea una cadena o un entero y que también se va a mostrar en la consola, como en este caso imprimimos una regla, una lista de números aleatorios. Un entero en Python es un número positivo o negativo sin decimales. Todos los enteros declarados en Python pertenecen a la clase int y no es posible declarar un entero que empiece con 0. Por ejemplo, el número mostrado en pantalla no es un entero válido en Python. Por otro lado, un número flotante es un número con una parte fraccional. En palabras más simples, es un número que contiene punto decimal. Por ejemplo, 7.17 o 8.15 son valores flotantes. Y todos estos valores flotantes pertenecen a la clase float. En Python existen dos funciones matemáticas esenciales, la función int y la función float. La función int se utiliza para convertir cualquier número a un entero, mientras que la función float se utiliza para convertir cualquier número a un flotante. Ahora comprobemos lo visto en las diapositivas. Declaremos una variable 1, que es un valor entero, y una variable 2, que es un valor flotante. Y usemos la función type para comprobar el tipo de dato que acabamos de declarar. Ahora, si nosotros decidimos cambiar el tipo de dato de la primera variable, vemos que se cambia a la clase float. Y si imprimimos esa variable, vemos el nuevo valor que se le ha asignado. Ahora hagamos lo mismo, pero cambiando la variable 2 hacia un valor entero. Y vemos que se ha cambiado la clase y se ha redondeado hacia el número hacia abajo, en este caso el 18. En este ejercicio hablaremos sobre 4 operadores aritméticos que se utilizan para realizar operaciones matemáticas dentro de Python.
El primero de ellos es la suma, y como su nombre lo indica, este suma los valores de ambos lados del operador. El segundo es la resta. Este operador resta el valor del lado derecho del valor del lado izquierdo. El tercero es la multiplicación. Este multiplica los valores que se encuentran a ambos lados del operador entre sí. Y finalmente el último operador es el de división. Este divide el valor del lado izquierdo entre el valor del lado derecho. Y es importante saber que el resultado de esta operación será siempre un valor flotante, sin importar si el resultado debería ser un entero. Y ya por último, veremos la jerarquía de operaciones que existe en Python. Así como existe una jerarquía en las matemáticas tradicionales, aquí también existe una. Y el orden es el siguiente. En el ejercicio anterior vimos 4 operadores aritméticos básicos en Python. Ahora veremos 3 operadores avanzados. El primero de ellos es el operador módulo. El operador módulo divide el valor del lado izquierdo entre el valor del lado derecho, pero retorna solamente el residuo. Clasificar números pares e impares es un ejemplo de su uso. El siguiente operador es el exponente. Este eleva el valor del lado izquierdo a la potencia del valor del lado derecho. El último operador lleva el nombre de división de entero. Este divide el valor del lado izquierdo entre el valor del lado derecho. Pero a diferencia del operador de división que vimos en el ejercicio anterior, este retorna un valor entero. Si utilizamos el operador módulo, obtenemos como resultado 1, porque la división de 5 entre 2 deja un residuo. Si ahora cambiamos al operador de exponente, obtenemos 25, porque el 5 se eleva al cuadrado. Y por último, si cambiamos al operador de división de entero, obtenemos un 2, porque este operador solamente retorna valores enteros. Una cadena de texto en Python es una secuencia de caracteres Unicode que pertenece a la clase string. En Python existen 2 maneras de declarar una cadena. La primera es usando comillas dobles y la segunda es usando comillas simples. Y para asignar una cadena a una variable, solo debes escribir el nombre de la variable y la cadena en cuestión. Este tipo de cadenas son de una sola línea. Si quieres declarar una cadena de múltiples líneas, debes usar 3 comillas. Pueden ser dobles o simples, pero ten cuidado de no declarar un comentario por equivocación. En este ejercicio veremos un poco más a profundidad las cadenas de texto en Python, y para ello el primer concepto que vamos a ver es la concatenación. La concatenación es la acción de unir 2 o más cadenas en una sola. Y la primera forma de hacer esto es usando el operador de suma. Este operador podemos usarlo únicamente cuando ambas variables son cadenas. Si quisiéramos unir las siguientes variables usando este método, obtendríamos un error. Para concatenar estas 2 variables tenemos que hacer uso de algo llamado cadenas F. Este es el método más nuevo que existe en Python para concatenar múltiples variables de distintos tipos de datos. Veamos cómo funciona. Analicemos lo mostrado en pantalla. Las variables nombre y número fueron colocadas dentro de los corchetes para que pudieran ser impresas en la cadena final, mientras que el resto de la variable permanece como una cadena.
Si quisiéramos agregar otra variable, solo debemos colocar otro par de corchetes en la posición donde queramos que aparezca. Hay otras maneras de concatenar, por ejemplo la función format o el operador módulo. Son otras dos alternativas, pero a mi parecer estas son más confusas. Este ejercicio es un poco la continuación del anterior, pero en este veremos qué son los índices de una cadena de texto. Los índices de una cadena no son más que la posición que ocupa cada carácter que compone a la cadena. La primera posición será el número 0 y así sucesivamente. Y si queremos acceder a una subcadena, debemos seguir la siguiente sintaxis. También es posible almacenar una subcadena de múltiples caracteres. Sin embargo, debido a la naturaleza inmutable de las cadenas de texto, no podemos alterarla una vez que ha sido declarada. Y si intentamos, por ejemplo, cambiar la letra H por la letra R, nos dará el siguiente error. Finalmente, cabe destacar que los espacios también ocupan una posición en la cadena. Un booleano en Python es un tipo de dato que solo puede tomar dos posibles valores: true, verdadero, o false, falso. Y estos son usados para representar el valor falso o verdadero de una expresión. Por ejemplo, la expresión 2 mayor a 1 da como resultado true o verdadero porque el número 2 es mayor que el número 1. Y por otro lado, la expresión 5 mayor a 10 da como resultado false o falso porque el número 5 es menor que el número 10. Cualquier expresión que evaluemos en Python nos dará como resultado uno de estos dos valores, y estos son los únicos que pertenecen a la clase bool. En teoría, cualquier variable en Python puede ser considerada un valor booleano, y para saber si una variable se evalúa a true o false, se hace uso del método bool. También es posible asignar un valor booleano a una variable, aunque esto no es muy útil. Los booleanos caen dentro de la categoría de valores numéricos. Esto quiere decir que true equivale a 1 y false equivale a 0. Y con esto podemos deducir que el número 1 siempre se evalúa a true y el número 0 siempre se evalúa a false. En pantalla observamos un operador comparativo. Veremos más sobre él en futuras lecciones, pero por ahora solo ten en cuenta que este operador evalúa si el valor del lado izquierdo es igual al valor del lado derecho. Una lista es una estructura de datos que tiene la capacidad de almacenar múltiples variables en una sola. Para crear una lista en Python debemos escribir dos corchetes y dentro de estos podemos escribir las variables que queramos. Cada variable es llamada elemento y cada elemento debe ir separado por una coma. Los elementos que están dentro de una lista pueden ser del mismo tipo de datos o diferentes. Por esto me refiero a que puede haber enteros, flotantes, cadenas de texto, booleanos e incluso otras listas dentro de una misma lista. Por último, hay dos características importantes que distinguen a las listas. La primera es que una lista tiene un orden definido. Esto quiere decir que si agregamos un nuevo elemento después de la declaración inicial, este se agregará al final de la lista. El orden de los elementos iniciales se mantiene igual.
Y la segunda, es posible declarar elementos duplicados dentro de una lista. Gracias al video anterior ya sabemos cómo crear una lista, pero la realidad es que de poco nos va a servir tener muchos elementos almacenados en una sola variable si no podemos acceder a ellos de manera individual. Por esto me refiero a que si tenemos una lista con diferentes animales, a mí me gustaría imprimir el animal león solamente. La buena noticia es que sí podemos hacer esto haciendo uso de algo llamado índices. Como tal, los índices no son más que números, pero son estos números los que nos van a permitir imprimir o almacenar elementos de manera individual. Déjame mostrarte cómo funcionan los índices con un ejemplo. Para ello usemos la lista de animales que acabo de mencionar. Coloquemos 4 animales: león, mono, cebra y jirafa. Ahora la pregunta es, ¿cómo haríamos para imprimir león en la pantalla? Solo león, ningún otro animal. Bueno, con índices es muy fácil. Primero, debemos escribir el nombre de la lista, que en este caso es animales. Y enseguida, sin ningún espacio, colocamos 2 corchetes. Los mismos corchetes que usamos para declarar la lista, ahora los vamos a usar, pero para declarar un índice. Y dentro de estos 2 corchetes, escribimos un número. El número que vamos a escribir indica el elemento de la lista que se encuentra en esa posición. Y como el elemento león se encuentra en la primera posición, escribimos 1. Presionamos correr para ver el resultado en la consola. Pero el resultado no es el que esperábamos, se ha impreso mono, que se encuentra en la segunda posición, cuando en realidad lo que nosotros queríamos era imprimir león. ¿Pero por qué ha sucedido esto? En casi todos los lenguajes de programación, incluyendo a Python, los índices de una lista comienzan por el número 0. Esto quiere decir que el índice del primer elemento de una lista será siempre 0. Así que para imprimir león en la consola, debemos escribir 0 en lugar de 1. Para acceder a los demás elementos podemos colocar el índice que le corresponda a cada uno de ellos. Escribimos 1 y obtenemos mono. Escribimos 2 y obtenemos cebra. Y por último escribimos 3 y obtenemos jirafa. En este punto ya sabemos lo que son las listas y cómo acceder a sus elementos de manera individual. En este video veremos los métodos más útiles que podemos usar con listas. Pero primero, ¿qué es un método? Un método es una función, y una función es un bloque de código reutilizable que ejecuta una acción. Pero a diferencia de una función común y corriente, un método pertenece a un objeto. Esto significa que los métodos que veremos en este video solo pueden ser usados con listas. El primer método es el método append. Este método agrega un elemento al final de la lista y se usa de la siguiente manera. Teniendo la lista números, escribimos el nombre de la lista. Después colocamos el método append y entre paréntesis escribimos el elemento que queremos agregar. Si presionamos correr, vemos que el elemento se ha agregado al final de la lista. El segundo método es el método insert. Este método es muy similar al método append, porque con él también podemos agregar un nuevo elemento, pero con la diferencia de que ahora podemos escoger la posición en donde el nuevo elemento será insertado. Usando la misma lista de números, escribimos nuevamente el nombre de la lista y ahora el método insert. Entre paréntesis necesitamos introducir 2 valores, el índice o la posición y el nuevo elemento. Si presionamos correr, podemos ver que los elementos originales han sido desplazados. El tercer y último método es el método remove. Este método elimina el elemento que indiquemos de la lista. Y para utilizarlo seguimos un proceso muy similar. Primero, escribimos el nombre de la lista, en este caso números. Después,
el método remove y entre paréntesis colocamos el elemento que queremos eliminar, en este caso el número 3. Los métodos que acabamos de ver son solo algunos de los que ofrece Python. Te invito a probar otros métodos que se encuentran en su página oficial. En este video veremos una nueva estructura de datos llamada diccionario. Un diccionario es una estructura de datos que, al igual que una lista, almacena múltiples elementos, pero con la diferencia de que los elementos dentro de un diccionario son almacenados en forma de pares, llamados key y value o clave y valor por su nombre en español. La principal ventaja que nos ofrecen los diccionarios es que nos van a permitir acceder a los elementos de manera instantánea a través de sus claves. Por esto me refiero a que cada elemento dentro de un diccionario tiene asignada una clave única e irrepetible. Esto significa que no puede haber dos elementos con la misma clave. Declarar un nuevo diccionario es muy fácil. Para ello tenemos que hacer uso de llaves, y para agregar un nuevo elemento, escribimos primero la clave con la que vamos a identificar este elemento y enseguida el valor del elemento. Al igual que las listas, el elemento puede ser un entero, una cadena de texto, una lista e incluso otro diccionario. Por el momento, declaremos una cadena de texto. Y siguiendo estos pasos, hemos creado nuestro primer diccionario. Ahora, si queremos acceder al elemento que acabamos de crear, primero tenemos que escribir el nombre del diccionario, en este caso deportes, seguido de la clave del elemento, en forma de cadena de texto, entre corchetes. Podemos observar que es una sintaxis muy similar a la que usamos en las listas. Finalmente, para insertar un nuevo elemento al diccionario, debemos escribir la nueva clave seguido del nuevo valor. Seguramente te estarás preguntando, pero ¿para qué sirven los diccionarios? Déjame mostrarte un ejemplo real. Actualmente estoy trabajando en una aplicación donde interactúan diferentes usuarios entre sí, y se optó por definir a cada usuario como un diccionario como se muestra en pantalla. Si observamos, cada usuario tiene las mismas claves, pero diferentes valores. Por ejemplo, el número de publicaciones o el número de conexiones son diferentes. Y como ya lo había mencionado, la ventaja que nos ofrecen los diccionarios es que podemos acceder a sus elementos a través de sus claves de manera instantánea en cualquier parte de la aplicación. En este corto video continuaremos trabajando con diccionarios y al finalizar tu tarea será resolver un ejercicio un poco más complejo. Pero para poder resolver el ejercicio, primero necesitas saber cómo reemplazar un elemento dentro de un diccionario. Reemplazar un elemento es muy sencillo. Para ello usemos el mismo diccionario de deportes. Para reemplazar un elemento, escribimos primero el nombre del diccionario y a continuación la clave que buscamos reemplazar. En este caso es deporte01. Y finalmente, escribimos el valor que reemplazará el valor actual. Si te das cuenta, es exactamente la misma sintaxis que cuando queríamos agregar un nuevo elemento. Si presionamos correr, podemos ver el resultado antes y después de la modificación. En este ejercicio veremos las sentencias condicionales en Python. El lenguaje de Python es ejecutado de forma secuencial. Esto quiere decir que los comandos son ejecutados uno tras otro de arriba hacia abajo. Pero hay momentos en los que necesitamos que un bloque de código sea ejecutado, pero otro ignorado. Aquí es donde entran en juego las sentencias condicionales. Y la primera de ellas es la sentencia if. La sentencia if va a permitir la ejecución del bloque que tiene debajo,
solo si la expresión evaluada retorna el valor booleano true. Por ejemplo, podemos decir, solo si, que es a lo que se traduce la sentencia if, el número 5 es mayor que el número 2, imprime el mensaje Hola mundo. Aquí hay dos aspectos importantes a tomar en cuenta. El primero es el operador que aparece en pantalla. Este es un operador llamado mayor que y pertenece a los operadores relacionales. En Python existen 6 operadores relacionales, pero en este video solo veremos los primeros 4. El primero de ellos es el operador mayor que. Este retorna true si el valor del lado izquierdo es mayor que el valor del lado derecho. El segundo es el operador menor que. Este retorna true si el valor del lado izquierdo es menor que el valor del lado derecho. El tercer operador es el operador mayor o igual que. Este retorna true si el valor del lado izquierdo es mayor o igual que el valor del lado derecho. Y el último operador que veremos en este video es el operador menor o igual que. Este retorna true si el valor del lado izquierdo es menor o igual que el valor del lado derecho. Si regresamos al inicio del video, ahora sabes que el operador que usamos se llama mayor que. Y el segundo aspecto importante que no alcancé a mencionar son los 2 puntos que se encuentran al final de la línea de código de la sentencia if. Estos 2 puntos indican el fin de la expresión y el inicio del bloque de código que será ejecutado si y solo si la expresión retorna true. También podemos usar los otros operadores para evaluar esta misma expresión. Si usamos el operador menor que, la expresión retorna false, porque el 5 no es menor que 2 y por lo tanto el bloque no es ejecutado y no se imprime el mensaje. Y por último, si usamos el operador mayor o igual que, la expresión retorna true, porque el 5 sí es mayor o igual que 2 y por lo tanto el bloque es ejecutado. En este video veremos 2 nuevas sentencias condicionales, el if y else, y los 2 operadores relacionales que no vimos en el último video. Veamos primero los operadores. El primer operador es el operador igual a. Este retorna true o verdadero si el valor del lado izquierdo es igual al valor del lado derecho. Y el segundo operador, el operador diferente de, retorna true o verdadero si el valor del lado izquierdo es diferente al valor del lado derecho. Ahora veamos el uso de estos 2 operadores en la primera sentencia condicional de este video, la sentencia elif. La sentencia elif funciona de la misma manera que la sentencia if. Debemos escribir una expresión que será evaluada y de ser evaluada como true o verdadero, el bloque de código que tiene debajo será ejecutado. La sentencia elif podría ser considerada una segunda opción. Esta debe ir ubicada forzosamente después de una sentencia if y no puede ir nunca en la primera posición. Este código que vemos en pantalla es conocido como una estructura de control y funciona en forma de cascada. La sentencia if se considera el punto de entrada, esta debe ir siempre en la primera posición y solo podemos colocar una de estas sentencias. En cambio, podemos colocar múltiples sentencias elif. Si la primera sentencia retorna false o falso, la ejecución del código pasará a la siguiente y así sucesivamente hasta que una de ellas retorne true o verdadero. Sin embargo, si ninguna de ellas retorna true, toda esta estructura será ignorada por completo. Pero si no queremos eso, podemos usar la sentencia else. La sentencia else se podría traducir a si no, y como su nombre lo indica, esta será ejecutada solamente si todas las demás sentencias retornan false o falso. Y al igual que la sentencia if, solo podemos colocar una sentencia else y esta debe ir al final porque indica el fin de la estructura de control.
Es importante saber que la primera sentencia que retorne true o verdadero será la única que será ejecutada. Por ejemplo, estas dos sentencias que vemos en pantalla retornan true. La primera porque el 10 es mayor que 5 y la segunda porque el 8 es diferente de 4. Pero por el orden en el que están acomodadas, este es el bloque que será ejecutado. Pero si invertimos el orden, ahora este será ejecutado. Resumiendo, en estos últimos dos videos hemos visto 6 operadores relacionales y 3 sentencias condicionales. Los operadores son empleados para evaluar expresiones y las sentencias para crear estructuras de control. Un bucle es definido como una secuencia que se repite varias veces. En Python existen dos tipos de bucles, el bucle for y el bucle while. En este video aprenderemos a usar el bucle for. El bucle for es usado cuando queremos que un bloque de código se repita un determinado número de veces. En otras palabras, el bucle for siempre es usado con algún objeto iterable, como una lista, por ejemplo. Repasemos las partes que componen a un bucle for. Primero, tenemos la palabra for. Esta va a indicar el inicio de la declaración del bucle. A continuación, tenemos número, una variable que es definida por nosotros, lo que quiere decir que podemos colocar cualquier otro nombre. Después tenemos la palabra in. Y por último, números, el nombre de la lista sobre la cual iteraremos. Los dos puntos al final indican el inicio del bloque de código que pertenece al bucle. Ahora, traduzcamos cada una de las partes que componen a este bucle para que quede un poco más claro. La palabra for se traduce a por. Número se queda igual. La palabra in se traduce a en. Y por último, el nombre de la lista se queda igual. Juntando las palabras, tendríamos la frase por número en números, que significa por cada número en la lista números realiza una acción. En el editor de texto se vería algo así. En este caso, la función que será ejecutada en cada uno de los elementos es la función print. Y si recordamos, la función print imprime el resultado en la consola. Presionamos correr y observamos que se han impreso todos los elementos de la lista números. Otra manera de hacer esto sería colocar 5 funciones print, pero con ello nuestro código se vuelve muy ineficiente. Intentemos algo un poco más complicado. Digamos que quiero elevar cada uno de los elementos al cuadrado. Se vería algo así. Con estos dos ejemplos, nos damos cuenta que la ventaja que nos ofrecen los bucles es que nos van a ahorrar mucho tiempo, ya que solo necesitamos escribir las instrucciones una sola vez. En este video veremos el segundo tipo de bucle que existe en Python, el bucle while. Un bucle while se caracteriza por tener una condición de la cual dependerá la ejecución del bloque de código. ¿Recuerdas el video de condicionales, donde hacíamos uso de una sentencia if para evaluar si una expresión era verdadera o falsa? En el bucle while es exactamente lo mismo. Esta parte del bucle hace la función de una sentencia if, y si la condición se evalúa a true o verdadero, la ejecución del bloque continuará. Caso contrario, si se evalúa a false o falso, la ejecución se detendrá. En el siguiente bucle, mientras la variable número sea menor que 5, la ejecución del bucle continuará. Pero una vez que la variable número llegue a 5, se detendrá. Escribamos una función print y un sumador que hará que la variable número vaya aumentando de 1 en 1. Si observamos,
Una vez que la variable número vale 5, la condición ya no se cumple y el bucle se detiene. Es por ello que solo imprime hasta el número 4. Hay que tener cuidado con este tipo de bucles porque si la condición nunca se deja de cumplir, la ejecución nunca se detendrá y esto causa un bucle infinito. Una función es un conjunto de instrucciones que se encarga de resolver un problema en concreto. Para que te des una idea, en los últimos ejercicios hemos utilizado diferentes funciones, como la función print para imprimir un mensaje en la consola, o la función append para agregar un nuevo elemento a una lista. Estas dos funciones vienen con Python de manera predeterminada, pero ahora veremos cómo crear nuestra propia función. Primero veamos las partes que componen a una función. La palabra clave def indica el inicio de la declaración de la función. La palabra multiplicar es el nombre de la función, el cual es definido por nosotros. Y por último, dentro de estos dos paréntesis son colocados los parámetros de la función. En unos momentos te explicaré qué son los parámetros, pero recuerda que van dentro de estos dos paréntesis. Esta parte es el bloque de código que pertenece a la función. En este caso, imprime el resultado de multiplicar dos números. Para llamar o ejecutar nuestra función, tenemos que escribir primero el nombre de la función y dos paréntesis. Los paréntesis son como tal los que llaman a la función. Si solo escribimos el nombre de la función sin ningún paréntesis, nos retornará la ubicación de memoria de la función. Te preguntarás, pero ¿para qué me sirve declarar una función para multiplicar dos números si fácilmente lo puedo hacer con una función print y listo? Digamos que quiero imprimir 4 veces esta multiplicación. Tendría que escribir 4 veces la función print. No es tan complicado, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si ahora necesito cambiar uno de los números en cada una de las funciones? Tendría que cambiar individualmente cada una de las líneas de código que acabo de escribir. En cambio, con una función puedo llamarla 4 veces y si necesito cambiar algún valor, solamente tengo que hacerlo una vez dentro de la función para que se vea reflejada en todas partes. La ventaja de las funciones es que nos van a permitir reutilizar bloques de código. Por último, veamos qué son los parámetros de una función. Los parámetros son variables externas proporcionadas a una función. Los parámetros son enviados a la función cada vez que la llamamos. Por ejemplo, cuando usamos la función print, el parámetro es una cadena de texto. Los parámetros son completamente opcionales y la cantidad que coloquemos dependerá de nosotros. Sabiendo esto, podemos mejorar la función multiplicar colocando dos nuevos parámetros, número 1 y número 2. Ahora, cada vez que llamemos a la función multiplicar, tenemos que colocar dos números, los cuales son los parámetros requeridos. Y de esta manera podemos usar esta misma función para calcular la multiplicación de los números que queramos. Hay que destacar que si no colocamos los parámetros, tendremos un error. En este último video del nivel básico de Python, veremos lo último que necesitas para declarar tu propia función, la palabra clave return. Lo curioso es que ya has usado esta palabra sin darte cuenta,
casi todos los ejercicios anteriores contenían return, y esta es una palabra clave que finaliza la ejecución de la función, y al mismo tiempo retorna y asigna un valor a esa función. El valor que retorna puede ser un entero, una cadena de texto, una lista o cualquier otro. Primero, veamos un ejemplo para que me entiendas cuando digo que return finaliza una función. Teniendo la función multiplicar, en lugar de usar print para imprimir el resultado, podemos colocar return y mover la función print hacia abajo. Esperaríamos que el resultado se imprima dos veces, porque tenemos return que va a retornar el resultado y print que va a imprimir el resultado. Pero solo ha aparecido una vez en la consola. Esto es a lo que me refería con que return finaliza la función. Siempre debemos colocar return hasta el final de la función, ya que todo lo que tenga debajo no será ejecutado. Ahora, cuando dije que return asigna un valor, me refiero a que la función se vuelve una variable. Cuando llamé la función, lo coloqué dentro de una función print, porque si elimino la función print, no se muestra nada en la consola. Esto se debe a que la función se convierte en una variable gracias a return. Y para mostrar una variable en la consola, necesitamos la función print. Incluso, podemos ver que el tipo de dato de la variable retornada es un entero con la función type. Muchas felicidades. Has llegado al final del curso. Lo que te recomiendo hacer ahora es poner en práctica tus nuevos conocimientos a través de ejercicios para ir mejorando poco a poco tu lógica. Te invito a suscribirte y no olvides darle like al video.